la sesión del curso de gestión del cambio en contexto de crisis. Recordarán que el miércoles pasado nos quedamos desarrollando una parte de la unidad 2. Hagamos un breve resumen para volver a ubicarnos en el curso. ¿Recuerdan? Planteamos el curso de gestión del cambio en contexto de crisis en 3 unidades. En la primera unidad buscamos identificar los riesgos operacionales críticos. Esos riesgos operacionales críticos que deben cambiarse, lo vemos, ese proceso de cambio lo desarrollamos en la unidad 2. Luego de haber experimentado con un proceso de cambio específico, pasamos a la unidad 3, en el cual ya no hablamos de un cambio, sino de un conjunto de cambios que se requieren de hacer debido a que se asume una situación de crisis institucional. Particularmente el curso tiene ahí 2 productos. 1, la formulación de un plan de gestión de crisis, y 2, la formulación de un plan de continuidad operativa. ¿Ya? Eso es en líneas generales. Recordarán también que para determinar los riesgos operacionales hemos priorizado 2 grandes elementos. 1, el análisis de involucrados, y 2, el análisis de capacidades. De manera que el análisis de involucrados nos diga un poco las demandas, los requerimientos que hacen los distintos actores en torno a una entidad, en torno a un proceso, en torno a un área, los requerimientos, las demandas, las exigencias. Y por otro lado, las capacidades nos permitan identificar nuestras posibilidades, lo que podemos hacer, hasta dónde podemos hacer. De manera que, teniendo en cuenta ambos elementos, las demandas y nuestras capacidades, nuestras ofertas, nosotros podemos ver qué cosas son atendibles y qué cosas no son atendibles. Y precisamente el resultado de las cosas que no son atendibles, debido a las limitaciones de nuestras capacidades y debido al poder de influencia que tienen los involucrados, resultan los riesgos operacionales, que concretamente, recuerden, provienen de 1, amenazas no controladas, no mitigadas. 2, debilidades, ¿no? Debilidades institucionales no superadas. E incluso, decíamos, también podrían venir en un ambiente competitivo, podrían provenir de oportunidades perdidas por nosotros, pero aprovechadas por otros. ¿De acuerdo? Con todo eso llegamos al tema de riesgos operacionales. Ese riesgo, como digo, tenemos que cambiar. Y para el proceso de cambio, igualmente en la unidad 2 lo hemos estructurado con 3 componentes. Vimos el día lunes pasado lo que es el análisis de fuerza y diseño de tácticas, de alternativas frente a ellos. Recordarán que ante una propuesta de cambio decíamos que siempre va a haber factores o elementos a favor y elementos en contra. Y decíamos que la sugerencia es que siempre busquemos tener alternativas de gestión tanto para las fuerzas a favor como para las fuerzas en contra. Recordarán que en el curso planteamos 4 alternativas genéricas para cada uno de ellos, ¿no? Con lo cual diríamos, tenemos acciones, tenemos alternativas de qué hacer frente a ellos. En segundo lugar, el miércoles pasado, vimos el diseño de incentivos, porque al final necesitamos instrumentos, necesitamos herramientas con qué lograr ese consenso, ese ambiente favorable para el cambio. Y a eso le denominamos en general incentivos. El miércoles pasado hicimos un repaso de cómo podrían ser esos incentivos a nivel, digamos, del comportamiento individual, o sea, como personas, ¿no?
recuerden, decíamos que en ese comportamiento individual la clave, el núcleo, la raíz se encontraba en la definición de las necesidades. En otras palabras, en síntesis, cuando hablamos con personas, cuando por ejemplo en una reunión de gerencia, no sé, una reunión, una asamblea, interactuamos con personas, detrás de sus palabras podemos leer necesidades y a partir de la identificación de esas necesidades podemos buscar o encontrar alguna forma de influenciar. Ese elemento con el cual vamos o podemos influenciar es lo que denominamos un incentivo. Finalmente, recuerden que incentivos no solamente hay a nivel de, digamos, de la dinámica de personas, sino también hablamos de la dinámica de grupos y de las organizaciones. Con todos esos elementos, pues hoy lo que vamos a consolidar todos esos elementos conceptuales, esas ideas que hemos vertido particularmente la semana pasada, los días lunes y miércoles, en el tercer elemento de esta unidad 2, que es el diseño de una estrategia de implementación de una propuesta de cambio. ¿Ok? Concretamente, esa estrategia lo que apunta a convertirse en una especie de hoja de ruta. Para ese efecto, vamos a tomar un modelo igualmente un tanto antiguo, pero es sencillo y creo que desde el punto de vista estratégico tiene sus ventajas. Ese es el modelo de los denominados 8 pasos de John Kotter, ¿no? Modelo de los 8 pasos. ¿Ya? Es sencillo desde el punto de vista instrumental, pero en estas cosas de análisis creo que lo más importante es precisamente ahí, en el análisis, en encontrar cómo aplicar esto, ¿no? A eso vamos, ese es el objetivo de la sesión de hoy. Y entonces, dicho esto, esta breve presentación, comenzamos a desarrollar las ideas. Bien, entonces, me permiten... bien, hablemos entonces. Sesión 5, diseño de una estrategia de implementación del cambio. Comenzamos, como siempre, escuchándolos y planteamos una primera pregunta, que es la que ustedes están observando, que dice, ¿qué condiciones cree usted que se requieren para crear un ambiente propicio para la implementación de una propuesta de cambio? ¿Cuáles son esas condiciones? Ya, hagan de cuenta, tenemos la propuesta de cambio, todos los grupos lo tienen. ¿Cuáles son ahora esas condiciones que se requieren para comenzar con esa propuesta de cambio? Entonces, le pedimos nuevamente, vamos a entrar en la dinámica de Jamboard y le vamos a pedir que cada uno de ustedes nos pueda aportar con una de las condiciones, Che, esta parte lo dejo para que lo organices. Gracias, profesor. Se ha compartido un enlace en el Zoom, que es el enlace del Jamboard. Igual también se va a compartir en el WhatsApp. Les pedimos por favor que ingresen, que respondan la pregunta que indica, que es la que está acá, ¿no? ¿Qué condiciones se requieren para crear un ambiente propicio para la implementación de la propuesta del cambio? Solamente respondan y dejan la nota adhesiva en la pizarra y el equipo se va a encargar de moverla para que puedan todos visualizarla. Gracias. También los que desean pueden escribir la respuesta a través del chat o también abrir su micro y decirnos de forma verbal para nosotros poder anotarla en el Jamboard.
A ver. Trabajo en equipo, personas convencidas del cambio. Ok. Retos. Bien. Definitivamente creo que todas son necesarias. Lo que tendríamos que hacer es ponerlo en, digamos, en orden de prioridad. Ok, creo que ya todos participaron. A ver, entonces, a simple vista, me parece que las distintas ideas que han dado se pueden de repente aglutinar en algunas he visto que tienen que ver con, digamos, voy a poner a un lado todo lo que es voluntad, todo lo que es apoyo a la máxima autoridad en un solo bloque. Donde está también acá, decisión, ¿no? Obviamente, necesidad del cambio, ¿no? Estén convencidos. ¿Dónde está más? Apoyo de la alta dirección. Compromiso del y vamos a decir que luego he visto que han puesto, a ver cómo agruparlo. A ver, vamos a mover un poquito. A ver, todo lo que es apoyo de la alta dirección, todo lo que son apoyos, todo lo estoy colocando en estas, digamos, las columnas que están al lado izquierdo. Luego, todo lo que son, digamos, personal motivado, personas convencidas del cambio, motivación, interés compartido, involucramiento de los servidores, trabajo en equipo, ¿no? Compromiso, participación de los actores, compromiso nuevamente, compromiso del equipo, ¿no? ¿Ya? Confianza. ¿Ya? Y por acá voy a poner todo lo que son recursos, motivación de los actores, donde pondríamos, por acá también, ¿no? Tener un diagnóstico, esto lo dejamos por un momento. La decisión es por acá. La masa crítica sería por aquí, ¿no? Convencimiento de lo que se va a hacer. También de repente entraría por acá un poco, ¿no? Entorno político favorable, de repente va también un poquito por acá, ¿no? Confianza nuevamente. Pareciera que hubiese como 3 objetivo compartido, nuevamente. Empatía, acá, diálogo, recursos, a ver, adaptación. Aquí sería todo lo que son recursos económicos, presupuesto, ¿no? Identificación de nuevas necesidades, que también por acá es al principio. Apoyo de la alta dirección, está acá. Retos, tener retos, empatía. Bueno, así lo dejaría. Pareciera que un poco lo que ustedes han dicho, podríamos de repente colocarlo un poco así, ¿no? Vamos a poner un poquito acá para que no se junte todo. Ya, ahí está. Son como 3 bloques. Todo esto, la primera parte, pareciera que está vinculado a el tema de necesidades de cambio, voluntad, apoyo. La siguiente está relacionado a todo lo que es compromiso, motivación. Y la tercera vinculada a recursos. Permítanme ponerlo en una especie de dilema. Si así fuese,
que habría que escoger entre estos tres. Repito, ¿cuáles son los tres? Uno, decisión, apoyo de la alta dirección, apoyo político, etcétera. Uno. Dos, compromiso del personal, confianza, objetivos compartidos, etcétera. Y tres, ¿no? Recursos económicos, recursos humanos, presupuesto, etcétera. Si así fuese que estaríamos en esos tres estancos, ¿cuál consideraría que sería el prioritario? ¿Cuál sería el crítico? ¿Por dónde debería comenzar? ¿Cuál sería a elegir entre los tres mencionados? A ver si me ayudan. A ver. A ver, Chile, podemos invitar a alguien a que nos dé una opinión. A ver, José Álvarez dice, la primera columna. Sí, José. ¿Por qué elegirías la primera columna, José? Si puedes Porque es la condición humana indispensable para cualquier cambio. Una disposición de los actores, una voluntad de hacer un cambio es indispensable. Los otros ya son condiciones secundarias. Ya, de acuerdo. ¿Alguien quisiera sustentar una posición distinta? Por ejemplo, alguien que quisiera sustentar que primero es el compromiso de las personas, algo así, o los presupuestos, ¿no? Bien. En verdad, lo que acaba de decir José, uno, de acuerdo a la teoría, es cierto, y en la práctica, veamos. De seguro que ustedes tienen varias experiencias donde más de una vez han estado ante una propuesta de cambio interesante, ¿no? Interesante, importante, ¿no? Bien trabajada, etcétera. Pero antes de pensar de los recursos y todo, ¿cuál es el primer reto, la primera prueba que tiene esa propuesta de cambio? ¿No? Que la validen, que la consideren importante, que le den, como dice, la luz verde para implementarse, ¿no? Que convenzan, que sensibilicen, ¿no? Que las personas entiendan que hay que realizarlo. Si no hay ese elemento, por más que tenga el compromiso, el apoyo de las personas, si no hay esa autorización, no comienza a caminar la implementación de la propuesta, ¿no? Entonces, coincido plenamente por esos argumentos teóricos y argumentos prácticos. Es correcto lo que dijo José. El primer gran reto para crear una condición favorable para una propuesta de cambio sería lograr el apoyo, lograr la autorización de algo. Punto uno. Punto dos, conseguir el apoyo de otros, no solamente del que toma las decisiones, sino de todos los demás. Como alguien puso acá, crear, si es posible, una masa crítica. Y punto tres, el tema del presupuesto, los recursos, etc. Totalmente de acuerdo, ¿ya? Entonces, todas las ideas que han puesto ustedes definitivamente son importantes para crear un clima propicio para la implementación del cambio. Pero como siempre en la gestión pública, el problema no es dar la respuesta correcta, sino el problema es dar de repente la respuesta completa. Y en este caso, la respuesta completa sería, primero, la condición básica es convencer o tener el apoyo de las autoridades, de los que autorizan la implementación de una propuesta de cambio. En segundo lugar, el apoyo de todos los demás involucrados, ¿no? Y en tercer lugar, los recursos para la implementación, ¿no? Recuerden ustedes que hace unas sesiones atrás presentábamos un modelo. ¿Recuerdan el modelo de Moore? Que decíamos cómo se crea valor público. Primero, con una propuesta de cambio. Eso es lo esencial. Y luego, la capacidad. La capacidad viene por los recursos, viene por el personal, etc. Pero lo primero es tener una propuesta de cambio que sea implementable. ¿De acuerdo?
Creo que esa sería la conclusión de esta parte. Primero es eso, conseguir convencer, pensar de cómo vender esta propuesta de cambio. En esa línea vamos a desarrollar esta parte del diseño de una estrategia de implementación del cambio. Ok, entonces regresamos a nuestro PPT y me permite, Shirley, para seguir compartiendo. Ok, bien. Entonces, comencemos a hablar de esa estrategia de cambio. Miren, en principio, hay varias teorías, ¿ya? Hay varias teorías. La más sencilla, y es antigua, pero la siguen mencionando, es esta que se denomina el proceso de cambio planificado. Dice, cualquier proceso de cambio tiene 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? 1, una etapa de descongelamiento. 2, una etapa donde se presenta, se comienza a implementar el cambio, se comienza a implementar desde el proyecto piloto, etcétera, gradualmente, ¿ya? Y 3, cuando ese cambio, esa propuesta de cambio se comienza a hacer sostenible, ¿no? Se hace sostenible. A eso le han llamado la primera etapa, el descongelamiento, ¿no? Descongelamiento es cuando, por ejemplo, comenzamos a hacer dudar a las personas o comenzamos a entregar elementos que hagan pensar a las autoridades, a la institución, de que es necesario realizar un cambio, ¿no? Ese es el primer elemento, descongelar. Recuerden esto, si algo se está haciendo, o sea, si un proceso se está realizando, de repente mal o bien, es porque hay una serie de, digamos, de elementos que lo explican, lo sustentan, ¿no? Entonces, para que cambie el proceso, antes tendríamos que poner en tela de juicio estos elementos que sustentan el proceso, ¿no? Esa es la idea. A esa dinámica de comenzar a crear una duda en torno a estos elementos es a lo que le llamamos la fase de descongelamiento. ¿Cuándo se da esa fase de descongelamiento? Como dice acá, cuando, por ejemplo, comienza a aparecer insatisfacción con el estado actual, ¿no? Generalmente eso es lo que hace que comienza a hacer cambiar las ideas, cuando uno se da cuenta que las cosas no están funcionando, ¿no? Ahí se va gestando esta etapa de descongelamiento. U otra, cuando los actores comienzan a percibir que es necesario un cambio. Cuando, por ejemplo, los actores comienzan a percibir que es necesario un cambio. Por ejemplo, cuando uno se dan cuenta que si siguen así, de repente los efectos en el futuro son negativos, ¿no? Algo negativo están generando, ¿no? O, digamos, entre otras cosas, de repente se va a crear una situación crítica en el camino, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Si seguimos así, si no hemos comenzado a revisar nuestros procesos, los procesos con los cuales prestamos servicios, sabiendo que la dinámica social está cambiando, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Cómo va a ser la satisfacción, el valor que creamos para nuestros usuarios? Habría que pensarlo. De repente ese es un elemento que nos puede conllevar a comenzar a dudar y repensar la necesidad de un cambio. Y cuando se dé eso, estamos hablando del denominado descongelamiento. Cuando comenzamos a encontrar que nuestros procesos no son todo lo bueno que necesitamos o que pensamos, entonces automáticamente sentimos la necesidad de conocer cuál sería ese proceso correcto. ¿Cuál sería? Esto es así de directo. Cuando algo me falla, automáticamente busco algo que me funcione. Entonces, cuando comienzan a dudar,
ahí es donde comienza a aparecer la necesidad de conocer una alternativa. Esa alternativa es esta etapa, la etapa del cambio. ¿Ya? La etapa del cambio. Que es un proceso, como hemos dicho, ¿no? Es un proceso que puede ser trabajado de distintas formas, ¿no? Hay cambios que son, digamos, progresivos, o hay otros que son como el que estamos viviendo este tiempo, ¿no? Han sido casi inmediatos. La transformación ha sido inmediata, ¿no? Cuando ese cambio comienza, digamos, a hacerse común en el tiempo, a repetirse en el tiempo, aspiramos que en algún momento se haga sostenible, o sea, se haga permanente en la institución. Y esas cosas que harían que algo sea permanente, sostenible en la institución, forman parte de la etapa de recongelación. La recongelación es encontrar los elementos para que ese cambio propuesto en la etapa 2 sea permanente a lo largo del tiempo. Como verán, esa es la teoría más sencilla, tiene como 70 años. Es fácil de recordar, ¿no? A ver, nos olvidamos de la teoría y decimos lo siguiente. A ver, tengo un problema, tengo que hacer un cambio y la gente no quiere cambiar, sigue aferrada a sus formas, etc. ¿Ok? El sistema no cambia. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Tengo que encontrarle una debilidad. ¿Dónde está la debilidad? Por ejemplo, mostrando los efectos negativos que puede estar gestando, que puede estar generando, ¿no? Las pérdidas que puede estar generándose como consecuencia, ¿no? Entonces, o presentándole de repente una experiencia exitosa alternativa, ¿no? Oye, no lo hagas así, mira, en otro sitio ya lo están haciendo de otra forma y está funcionando mejor, ¿no? Con eso, el objetivo estratégico es que la gente comience a pensar. ¿Cuándo las personas comienzan a pensar? Cuando identifican que lo que están haciendo de repente no es lo mejor o hay otras alternativas mejores. Cuando comienzan a pensar, cuando comienzan a buscar otra alternativa, es que se ha concretado esa fase de descongelamiento. Ese es tu objetivo. Y en segundo lugar, repito, cuando las personas comienzan a dudar, a pensar de que si lo que están haciendo es lo mejor, automáticamente sale ahí la necesidad de encontrar algo mejor. Entonces, ahí es donde ingresa nuestra propuesta de cambio. Esa propuesta de cambio tenemos que lograr que se ejecute. Y luego, en el tiempo, recuerden, no basta que se ejecute. Tenemos que hacer que sea permanente. Tenemos que encontrar algunos elementos que hagan que ese cambio se mantenga permanente en el tiempo. Y ese es el proceso denominado del cambio planificado, que creo que sigue siendo válido y sencillo, ¿no? El otro modelo, que es el que vamos a desarrollar hoy, es el modelo de los 8 pasos de Kotler, que es el que estoy mostrando. En principio hago una breve presentación y luego vamos detallando uno por uno y luego terminamos presentando un ejemplo. La parte práctica de hoy día es sencilla, nuevamente es una página donde ustedes van para la propuesta de cambio que han estado trabajando ya desde la semana pasada, van a aplicar este modelo de los 8 pasos, ¿no? El modelo de los 8 pasos, por ejemplo, comienza con lo siguiente, es crear el sentido de urgencia. Entonces, ustedes van a aplicar cómo crear ese sentido de urgencia para sensibilizar respecto a su propuesta de cambio. ¿Ya? A ver, entonces, en primer lugar voy a explicar brevemente los 8 pasos y la lógica que hay detrás de esto, ¿no? A ver, punto 1. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos acá. Esto es lo primero, ¿no? Crear el sentido de urgencia. A ver, primero, ¿por qué esto es lo esencial? Como veíamos cuando hicimos la dinámica de Jamboard, lo primero es conseguir el apoyo. Sin el apoyo, lo demás, el trabajo en equipo, los recursos, no es viable si es que previamente no hay el apoyo, esa autorización.
¿no? Pero no solamente acá es, digamos, que te autorizan, sino quiero resaltar este elemento, dice urgencia. ¿Ya? Urgencia. ¿A qué nos referimos con el tema de urgencia? No estoy diciendo que tu propuesta de cambio sea considerada como simplemente como algo necesario, sino que además de ser necesario, tiene que ser considerado como urgente. Cuando decimos que es urgente, decimos que tiene que ser implementado ya, ahora, y no mañana. Y esto es particularmente importante en varias de nuestras entidades públicas, porque mañana puede pasar varias cosas. Y mañana tiene su mañana y de repente la propuesta queda ahí suspendida en el tiempo. Por eso es que el criterio es demostrar que la propuesta de cambio es urgente, en primer lugar. Segundo lugar, una vez que demostraste que es urgente, imaginamos que el resultado de esto, de urgente, es que ya te autorizan, ¿no? Te dan un respaldo. Te dicen, sí, procede, sigue adelante, ¿no? Un respaldo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, recuerdo algunas reuniones, nos vamos y dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y luego te dicen, ¿y por qué hay que hacerlo? Bueno, hay que hacerlo por esto, por esto, por esto. Y luego te dicen, ok, adelante. Ese adelante es el resultado esperado en la primera etapa. Eso es lo que busco, que me digan adelante, continúa. Listo. Cuando me dicen continúa, ¿cuál es el siguiente elemento? Continúa no es continuar solo, sino formar una coalición. Acá dice coalición potente. En otras palabras, serían formar alianzas, ¿no? Hacer articulaciones, etcétera. Por ejemplo, en este punto nos va a servir todo lo que desarrollamos el día lunes pasado. ¿Recuerdan esas estrategias? Ahí es donde vamos a utilizar las estrategias referidas a las fuerzas a favor, las fuerzas que están a favor. Ahí vamos a utilizar, ¿no? Formar una coalición es tener esa masa crítica que le decían ustedes hace un momento, tener esa masa crítica. En la gestión pública eso es importante, es muy importante, ¿no? Me imagino que cada uno tiene su experiencia, yo he tenido experiencias en el cual me queda la idea que esto es vital, porque cuando es la propuesta, digamos, te ven solo, te ven sin un respaldo, va a ser la propuesta de una persona. En cambio, si te ven que estás respaldado por grupos, ya no es la propuesta de una persona, es la propuesta de un grupo. Y obviamente el peso específico de un grupo es mayor a la de una persona. Salvo pues que hablemos de una persona que tenga su, como dice, su propio peso, ¿no? Pero más si no es así, definitivamente necesitamos tener esta coalición, esta alianza, esta articulación, que es con las fuerzas que están a favor, ¿no? ¿A favor de qué? De la propuesta de cambio. ¿Sí? Entonces, primero, obtener el respaldo, la autorización. Segundo, tener una masa crítica de apoyo. Y tercero, para que esa masa crítica de apoyo se mantenga sólida en el tiempo, necesitamos tener una visión clara. La visión clara lo que nos va a ayudar es que esta coalición se mantenga en el tiempo, sea sólida en el tiempo. ¿Y por qué una visión permite mantener sólida? Porque la visión, en resumidas cuentas, lo que nos va a dar es el resultado esperado. O sea, ok, ¿por qué trabajamos juntos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Entonces, si todo el mundo sabe a dónde va y a todos nos gusta a dónde vamos,
se podría esperar que haya una mayor, una integración del equipo de apoyo, de esa masa crítica, y por tanto eso se mantendría sólido en el tiempo. ¿Listo? Entonces, repito, hasta ahí, ¿qué tenemos? 1, me autorizaron. 2, no estoy solo, tengo el apoyo. 3, ese apoyo está sólido, o sea, no lo van a poder golpear, ¿no? Y entonces, en base a esa masa crítica, luego busco expandirme. Y la forma de expandir es comunicando la visión. Comunicar la visión. Nuevamente recogemos algunos conceptos del curso, como por ejemplo esto que decíamos de comunicar. Recuerden ustedes que comunicar es igual a informar, más preguntar, más responder, etc. ¿Sí? ¿Qué voy a comunicar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué? Acá lo que buscamos, pues es, ¿recuerdan un término también que hemos estado trabajando? Involucrar. Involucrar. O sea, puedo tener un equipo de apoyo directo, pero necesito involucrar a la mayor cantidad. Recuerden que involucrar también tiene distintos niveles. Decíamos, el nivel más básico es conocer. El siguiente nivel, participar. El siguiente nivel, tomar decisiones. El siguiente nivel, participar en la implementación, en la ejecución de algo. Cosas así. Pero el término general, llamemos, es involucrar. Ese es el objetivo de comunicar. No es solamente decir hacia dónde vamos, sino decir hacia dónde vamos es el medio. La finalidad es involucrar. Entonces, recuerden, tengo la idea, me dieron el respaldo, no estoy solo, tengo, mi idea es apoyada por una masa crítica. Para que esa masa crítica no se desintegre, ellos tienen bien claro hacia dónde vamos, el objetivo de grupo, y luego eso lo difundimos a todo el mundo para involucrar a todos. Con eso ya estoy listo ya para enfrentarme a los opositores que siempre va a haber, ¿no? De repente ese es el mejor escenario, ¿no? Esperar digamos, la parte conflictiva hasta ese momento. Porque en ese momento ya estoy fuerte, porque tenemos un respaldo, hemos involucrado, la gente ya sabe, ¿no? Entonces, en ese momento podemos enfrentarnos a las fuerzas que están en contra, ¿no? Eliminar obstáculos, enfrentarse a las fuerzas que están en contra. Y nuevamente nos va a ser de utilidad entonces lo que conversábamos el día lunes respecto a esas 4 estrategias. ¿Recuerdan ustedes? Esas 4 estrategias que podemos, digamos, desarrollar para las fuerzas que están en contra de nuestra propuesta de cambio. ¿Ya? Ahí lo enfrentamos. De ese enfrentamiento con las propuestas, con las fuerzas en contra que va a llegar inexorablemente en algún momento, ¿no? Ya sea que se mantenga o ya sea que hayamos superado esa etapa, definitivamente necesitamos obtener triunfos a corto plazo. ¿Por qué los triunfos a corto plazo? Porque recuerden, particularmente hemos visto varias propuestas de cambio muy interesantes, pero uno de los problemas de la propuesta de cambio es que a veces la perseverancia, la continuidad. Y esa continuidad se ve afectada cuando, por ejemplo, los participantes ven que no están consiguiendo resultados. Entonces, ahí tiene que entrar la habilidad política, la habilidad estratégica del conductor, del líder de esta propuesta de cambio, para tener la habilidad de identificar triunfos a corto plazo. ¿No? Es como verán en la escena política, ¿no? Triunfos a corto plazo no significa la solución definitiva del problema, no significa la implementación definitiva, sino son, digamos, productos intermedios. Lo importante de los triunfos a corto plazo es que
buscan generar confianza. Hoy día es eso. Buscan generar confianza. Lo contrario a la confianza sería la desconfianza y la pérdida, el decaimiento de la propuesta. Por eso que también es vital. Cuando voy consiguiendo esos buenos resultados, ¿qué pasa? Va sucediendo que como proceso social, ¿no? Aquí suelen ir cambiando el escenario, Entonces, como cualquier plan, hay que estar revisando ese plan. Hay que revisar, hay que adaptar el plan. Ese es esto, adaptar el plan, ¿no? La idea no es comenzar digamos, con una hoja de ruta y mantenerla inflexible en el tiempo, no. Hay que mantenerla flexible, hay que adaptarla. Puede ser que aparezcan nuevas condiciones, ¿no? A eso se refiere, darle una revisada, una adaptación al contexto que se puede estar dando con motivo de este proceso de cambio. Y finalmente, después de todas estas actividades y etapas, cuando ya ese cambio se ha implementado, el reto es anclar. Anclar es hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Cosa nada fácil, ¿no? Pero posible. Solamente decirle acá que lo sostenible generalmente no lo va a hacer el líder de cambio. La sostenibilidad lo van a dar los mismos actores, los mismos involucrados. Pero como en cualquier cosa, lo van a dar en la medida que consideren que la propuesta de cambio le genera beneficios, ¿no? Si consideran que la propuesta de cambio les genera beneficios, entonces probablemente haya posibilidades de que el cambio se mantenga permanente en el tiempo. ¿Bien? Esa es la lógica, llamemos general, de esta estrategia de los 8 pasos. ¿Ya? A ver. Punto 1. En primer lugar, demostrar la necesidad urgente de aplicar esa propuesta de cambio. Punto 2. Tener un respaldo, esa coalición, esa alianza, ese apoyo. Tercero, saber con claridad a dónde vamos, cuál es esa visión, cuál es el resultado esperado de esta propuesta de cambio, en qué va a transformar las cosas. O sea, ¿cuál es la finalidad? En cuarto lugar, comunicar esa finalidad a efectos de involucrar a la mayor cantidad de personas. En quinto lugar, enfrentar a esas fuerzas en contra de la propuesta de cambio. En sexto, generar confianza a través de evidenciar con pequeños logros que la propuesta de cambio es correcta, que estamos en el camino correcto. En séptimo lugar, ir adaptando el proceso de acuerdo a las condiciones que van cambiando, que se van dando en el tiempo. Y finalmente, para que ese proceso de cambio se mantenga estable, buscar elementos que lo hagan sostenible, buscando particularmente en que los actores perciban los beneficios de este cambio y como tal se pueda aspirar que ellos defiendan su continuidad, ¿no? Esa es la idea general. Ahora bien, vamos a ampliar un poco cada uno de estos, ¿ya? Profesor, hay un ¿sí? comentario de José Álvarez, la gestión adaptativa es fundamental, las cosas nunca funcionan como se planifica, apegarse al plan, al papel, a la letra, a la norma administrativa, es uno de los mayores obstáculos para el cambio en la gestión pública. Sí, no, hay que tener una gestión adaptativa, pero ojo, tampoco irnos al otro extremo de pensar que como las cosas son cambiantes, son dinámicas,
digamos, minimizar en un extremo los planes, ¿no? Los planes tienen que ser nuestra hoja de ruta, pero hay que ser conscientes también que las condiciones pueden cambiar en el tiempo, ¿no? A ver, ¿de qué le podríamos hablar? Pues a ver, un proceso de cambio, a ver, veamos. Tal vez, o de repente les voy a pedir mejor, en lugar de contarle mi experiencia, contarle de repente, pedirle a alguno de ustedes, pero a ver, contextualicemos. Vamos punto por punto, a ver. ¿Quién me podría sugerir de repente alguna experiencia de una idea de cambio, una propuesta que ha tenido en su actividad profesional? ¿Quién podría compartir con eso? A ver. ¿Alguno de ustedes? ¿Algún voluntario? A ver, ¿alguien? A ver, si me permite de repente preguntar. A ver, hemos estado hablando con Sergio, hemos estado hablando con Daniel. Hernán Chávez. Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. El usuario Hernán no figura en la lista. Es un participante que no se ha renombrado. Ok. De paso, aprovechar y decirle que se renombre, por favor. Ok. De repente, Sergio. Sergio, ¿te encuentras? Sergio. Sí, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sergio, para aterrizar un poco más esta propuesta, ¿recordarás alguna experiencia que has tenido donde has participado para generar un cambio? Puede ser en un proceso, en una estructura, ¿no? ¿Puedes compartir algo de eso? Un cambio, usted se refiere, ¿sí? Un proyecto que haya implicado un cambio, ya sea a nivel de un proceso, a nivel de una organización, ¿no? Sí, claro. Básicamente, bueno, es algo muy técnico desde mi punto de vista de ingeniero industrial, ¿no? Básicamente asociado a procesos productivos. Ujú. Un cambio digamos, en una cadena de procesos, básicamente una experiencia que conté la vez pasada en la microdación de documentos, ¿no? Donde los documentos tienen, digamos, entra un papel, ¿no? En todo proceso hay una entrada, hay un proceso de transformación y hay una salida, ¿verdad? Sí. Entonces, en este proceso, ya para graficarlo así de manera más simplificada, entraba un papel, un documento, ¿y qué salía? Salía una imagen micrograbada con valor legal. ¿Qué quiere decir? Que si el papel del documento de hace 20 años o hace un año se incendiaba, se rompía, se lo comían los ratones, el papel no lo tenías y tenías la imagen, esa imagen micrograbada, firmada por un fedatario electrónico, esa imagen valía tanto como el papel, inclusive en un juicio, ¿no? Entonces, digamos, se generó un proceso de cambio, en vez de usar papeles, a usar imágenes. Ya no, es más, por ejemplo, un expediente de una persona, ¿no? Un expediente con todos sus actuados. Muchas veces ese expediente era pedido por varias personas. Lo pedía la oficina de control interno, lo pedía el usuario que tenía que resolver, calificar un derecho, lo pedía la auditoría externa, lo pedía el verificador, y cuando era papel nada más este expediente era un expediente físico, si lo tenía una persona, los demás ya no podían acceder. En cambio ahora, que ese expediente era digital y con valor legal, firmado por un fedatario electrónico, ya tenía el atributo de la concurrencia, o sea, varias personas podían acceder al expediente en un mismo momento. No era que el expediente lo tiene tal, sino yo agarro como un archivo digamos, depositado en un repositorio, en un file, un content file, un archivo, un servidor de contenidos, podían acceder varios. Entonces, se generó un cambio, digamos, positivo, ¿no? Y esto, evidentemente,
requirió pues capacitaciones, requirió sensibilizaciones, y digamos a nivel, digamos, de procesos y soportado con tecnología generó un cambio para bien, ¿no? Porque hay cambios para mal. Esto generó un cambio para bien, mayor eficiencia en la productividad de las personas, en la efectividad del proceso, ¿no? Eso es lo que le podría comentar. Ok, a ver, entonces, si es que no hay otra, me gustaría trabajar con lo que acabas de decir. A ver, permíteme solamente a ver, voy a dejar de proyectar acá y vamos a utilizar la hoja la hoja que ustedes deberían trabajar hoy día. A ver, permítanme entonces. La hoja es esto, ¿no? Estoy borrando un poco las... A ver, permítanme. Ya. Entonces, voy a borrar las ideas para volver a escribirlas. ¿Ya? A ver, un segundo. Listo. Entonces, ¿cómo denominaríamos tu propuesta de cambio? Una propuesta de cambio, digamos, pasar a cero papel, digamos, proceso de evolución al, entre comillas, cero papel. Me encanta. Y eso también es interesante porque eso de ponerle especie de cliché en nombres impacta. Y es mucho más significativo y expresivo que a veces una descripción larga, ¿no? Yo diría proyecto cero papel, ¿no? Proyecto cero papel. Perfecto. Esa es la propuesta de cambio. A ver, dice entonces la metodología de los 8 pasos que hemos visto que lo primero que tenemos que demostrar es que tu propuesta es urgente. A ver, ¿cuándo tu propuesta es urgente? A ver, yo diría, te doy algunos elementos. Por ejemplo, algo es urgente cuando, por ejemplo, si no tomo en estos momentos una decisión, la consecuencia va a ser crítica. O sea, algo es urgente, por ejemplo, es urgente que controlar o mantener el aislamiento social porque si no, la consecuencia es el rebrote, y el rebrote incluso más fuerte que la primera ola del COVID. Ya, eso es uno. 2, ¿por qué algo es urgente? Porque es posible. Porque es posible, porque en otro lado ya lo están haciendo, ¿no? Porque ya lo están haciendo en otro lado. ¿Ya? Por una norma del Estado podría ser también de manera urgente, obligatoria. ¿Cómo? Obligatorio. Una Normativo. norma del Estado, claro. Claro. Porque podría ser pasible de una sanción. ¿De acuerdo? También, perfecto, es pasible de una sanción. ¿De acuerdo? Ya, ahí tienen 3 elementos. Entonces, vamos a diseñar, por ejemplo, a ver, imagínate esta es la escena. Tú tienes la idea, cero papel. Entonces, ¿qué ideas podemos vender para que tu proyecto sea avalado? Llamemos así. A ver, en esos términos. ¿Cuál sería la consecuencia, por ejemplo, si es que no aplican el cero papel? A ver, yo puedo empezar con una, de repente los demás compañeros también podrían aportar, ¿no? Yo podría empezar diciendo que, digamos, mantener un archivo físico de expedientes o de documentos, no solo en las instalaciones de la entidad, ¿no? Pública, donde están almacenados, sino tener que alquilar otros locales no especializados. Podría ocasionar, por ejemplo, y estando inclusive en el centro de Lima, que hay un incendio, ¿no? Como se ven muchas veces incendios en el centro histórico, y los papeles desaparezcan, ¿no? Y si no tienes el respaldo en una imagen micrograbada con valor legal, y esos papeles le otorgaban derecho a personas, ¿no? Papeles de probanza, digamos, como les comenté la vez pasada, de derecho pensionario, y esas personas se quedaban sin pensión. O sea,
yo creo que ese es un factor o un sentido de urgencia fundamental, ¿no? Era tener la contingencia ante un evento catastrófico como un incendio, como una inundación, como que se lo coman ratas, como dije, también había unos sótanos donde habían ratas y se comían los papeles, se borran las estampillas, porque eran papeles tan antiguos que antiguamente cuando los trabajadores eran jornaleros, por cada semana de aporte le pegaban una estampilla a un formato. Entonces cada estampilla era una semana. Era una tarjeta con 52 estampillas y las estampillas pues del año 60 ya se pegaban del formato, polillaban, había larvas ahí en los documentos. Entonces, digamos, redondeando la idea, era preservar la información contenida en documentos a través de una evolución en la tecnología, ¿no? Por Eso ejemplo, podría aportar, digamos. claro. Por ejemplo, entonces, ante tu proyecto de cero papel, de repente la idea para decir que es urgente es decir, mira, si lo aplicamos ahora nos podemos permitir un ahorro de tantos soles, consecuencia de que ya no utilizaríamos papel, sino estaríamos migrando a otra cosa. En segundo lugar, evitaría ese riesgo de pérdida de información y con ello quejas o demandas que puedan haber como consecuencia de esa pérdida de información, ¿no? Bien. Por qué más sería urgente? A ver. Por la necesidad, profesor, por la necesidad o la posibilidad de acceder de manera simultánea por más de un usuario que lo demande a la vez, ¿no? Y eso es costo-oportunidad también de los usuarios, ¿no? De la información. ¿Puedes precisar más el costo-oportunidad que dices? A ver. Es decir, hay momentos en el que hay que tomar decisiones a partir de esos documentos y si es que solo una persona puede acceder a ellos porque solamente es el documento físico, los otros no van a poder acceder de manera simultánea, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, tener una versión digital permite que haya más de un usuario en simultáneo que pueda acceder a la información en esa versión, digamos, no física, ¿no? Claro, y de repente con la idea que dices, facilidad de accesar y desarrollar de repente, digamos, procesos virtuales, algo así, o sea que como está digitalizado se pueda hacer como las partidas de nacimiento con procedimientos, valor legal. ¿no? Con valor legal, además de incluso mayor posibilidad por ejemplo, de rendición de cuentas, transparencia, que se generaría, porque, digamos, si la OSI lo pide, o qué sé yo, siempre va a estar mucho más rápido de entregar esa información que si hay que digitalizar y a veces son volúmenes grandes, ¿no? Y en el caso del primer punto, solo precisaría el ahorro en soles, no solo por el hecho de dejar de usar papel para la impresión, sino también los costos de almacenamiento en espacios físicos y también en, digamos, los modos para el tema del control de archivístico, ¿no? Que de acuerdo a la digamos, a la entidad rectora para el tema, tiene que estar en cajas especiales, con determinadas condiciones de humedad, etcétera, para que el material no se deteriore, ¿no? Entonces, en realidad el costo en espacio físico, en varias otras cosas más que solo el paso, digamos, del uso de papel, ¿no? Gracias, Nancy. Excelente ideas. Teodorico Jimeno también dice simplificar y agilizar los trámites, efectivamente, ¿no? Porque si está en versión digital, ya no necesitamos estar movilizando papeles. De repente incluso hasta se simplifican o digitalizan los procesos y ya ni siquiera es necesario la participación de personas, sino serían procesos automatizados, ¿no? Además, José agrega también la ecoeficiencia, ¿no? Definitivamente, que además en el sector público es también un mandato. La reducción de residuos, o sea, el impacto ambiental también, muy apropiado lo que dice Marta Cuba. Hay un impacto ambiental con ya no el uso de papel y estamos protegiendo el medio ambiente. Mejorar nuestra calidad de atención a los usuarios, dice Carmen Quiroz. Carmen creo que quería ampliar un poquito más, está adelantando. Carmen, por favor, te escuchamos. Buenas noches, gracias, profesor.
Era básicamente muy relacionado a lo que estaba comentando Nancy. En el caso, bueno, yo tuve una experiencia algo similar en el Poder Judicial, donde se estaba digitalizando los archivos, los expedientes, tanto físicos, los que estaban en el archivo, y los expedientes que estaban en tránsito. Entonces, realmente se manejó mucho el tema de el manejo de corrupción. Se aminoró muchísimo ese manejo de los expedientes y sobre todo la atención al usuario, porque uno sabe que los expedientes los tienen que pedir y a veces en algunos casos en esos archivos que tiene el Poder Judicial podía demorar meses para que a un usuario le entreguen un expediente. Entonces, con esa digitalización se logró bajar bastante el tiempo. En 10 minutos tenían sus expedientes, en lugar de tener 2 o 3 meses. Entonces, por eso la calidad de la atención al usuario, y eso definitivamente refleja mucho en la entidad pública, ¿no? Y definitivamente, como también mencionó Nancy, el costo de alquilar locales especiales para archivos y sobre todo el tema de seguros, se estaba ahorrando muchísimo, ¿no? Era básicamente ese tema. Perfecto, excelente. Después de todas esas ideas que sí facilita el trabajo remoto, agregan, ya tenemos, lo que le estamos pidiendo a ustedes son 3 y ya han hecho como 6, 7, 8 ideas. Creo que estamos entendiendo la figura. O sea, lo primero es demostrar la urgencia. La urgencia, recuerden, no solamente es la necesidad de la propuesta, sino que eso se tiene que hacer hoy. ¿Cuándo estoy motivado para hacerlo hoy? Recuerden, cuando si me demoro, lo tomo mañana, ya me ha generado un costo. O sea, ya perdí algo. O sea, entre hoy y mañana tiene que haber un costo, ¿no? Eso es, por ejemplo, en lo primero que decían. Si aplicas hoy o por cada día que apliquemos esto, tenemos un ahorro, no sé, de 1.000 soles, 5.000 soles, 100.000 soles, etcétera, ¿no? Eso lo captan rápido, ¿no? Y segundo, por ejemplo, esto justo me ha pasado ya en la reunión que teníamos, ¿no? Tenemos muchos juicios, ¿no? Tenemos un problema serio con la parte laboral. Y entonces para nosotros es un padecimiento accesar a los legajos de hace 30 años. Es una institución que ha tenido sus versiones anteriores, más con la situación de limitación en el trabajo presencial, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo de perder información y que como consecuencia de eso no se pueda hacer una defensa judicial es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las autoridades judiciales están mandando con apercibimiento de multa. ¿Cuánto estamos hablando de una multa? Estamos hablando de 15.000 soles, 10.000 soles, una cosa así. Entonces, si yo le digo, mira, organicemos esto, porque si no corremos el riesgo de que nos apliquen una multa. Eso se entiende, no, tiene que ser hoy. Recuerden, ahí está el tema. No es solamente demostrar que es necesario, sino que es urgente que lo hagamos hoy o cuanto antes. Ese es el primer paso. Y acá tienen algunas ideas que pueden ir en esa línea. El segundo paso es formar una coalición potente, dice. Sigamos con la idea que nos brindó gentilmente Sergio. A ver, ¿con quiénes haríamos esa coalición, Sergio? ¿Con quién? A ver, ayúdanos. Seguimos. ¿Con quién podría ser? Marixa dice, facilita el trabajo remoto. Por ejemplo, eso es vital, ¿no? Porque eso es excelente lo que dice Marixa. ¿Por qué? Porque la prioridad, de acuerdo al marco normativo, es el trabajo remoto. Incluso nosotros, por ejemplo, en la entidad, en algún momento estábamos evaluando intensificar lo presencial, pero ahí hay un riesgo por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso eso, recuerden que eso no solamente tiene responsabilidad administrativa, civil y hasta en cierta forma penal. Entonces, cuando lo conversamos y decíamos, puede deducirse hasta una responsabilidad penal, entonces las caras cambiaron, ¿no? Dijeron, no, ¿sabes qué? Hagan lo que tenga que hacerse, ¿no? Cambió cuando se habló de tema de responsabilidad penal o civil, no solamente administrativa.
los comentarios cambiaron seriamente. Como dice acá, también permite el trabajo remoto. Bien, entonces, vamos al tema de la coalición potente. ¿Con quién podríamos armar esas alianzas, esas articulaciones? Obviamente, la respuesta debe girar. ¿Quiénes pueden tener un interés también de cero papel? A ver, ¿quién sería el primero que tendría un interés de cero papel? ¿Hablamos de áreas internas o también usuarios externos? Internos y externos, efectivamente, internos y externos. Dependiendo de la entidad, muchos usuarios quisieran hacer su documentación de manera virtual, ¿no? Sin acercarse al lugar. Ya, Sería. entonces digamos, si hubiese alguna asociación, algo que aglutine a los usuarios, serían los más beneficiados. Podría ser organizaciones de usuarios, ¿no? Porque ellos son los que se van a beneficiar. Y organizaciones de usuarios que se beneficiarían con la simplificación, ¿no? Porque al final para ellos es simplificación. Ellos no van a estar viendo si se digitaliza o no. Ellos simplemente ven la parte de resultado, ¿recuerdan? Ya, eso es uno. ¿Qué otra entidad puede ser ahí? Carmen dice los sindicatos. Podrían oponerse. Claro. Ahí a los sindicatos lo veríamos después, Carmen. Está bien. El sistema de modernización del Estado, dice. Perfecto. O sea, pero, Teodorico, ¿a quién le tocamos la puerta? ¿A quién ve el tema del sistema de modernización del Estado? Estamos hablando de PCM, ¿no? PCM, sí. PCM, y estamos hablando de la Secretaría de Gestión Pública. Sí, La SEC dice. gestión pública. Gestión pública. Ahí está. Pero, ¿por qué ellos nos podrían apoyar? Gobierno digital, profesor. O gobierno digital, claro. Gobierno digital, gobierno electrónico, ¿no? Gobierno digital. Porque eso es parte de los objetivos, ¿no? Sí, política. Parte de la política, ¿no? La política y los objetivos, ¿no? Entonces, algún respaldo se podría conseguir por parte de ellos, me imagino, ¿no? ¿A quién más le podría interesar esto? Exacto. Más que solamente Secretaría de Gestión, sino también SECDI, ¿no? RENIEC. Puede ser RENIEC, ¿no? Con el tema de sus certificados digitales. Antes que RENIEC, de repente MINAN, ¿no? El Ministerio, el MINAN, ¿no? ¿Por qué? Porque esto estaría vinculado de repente también con el tema de ECO. Ecoeficiencia y, ¿cómo se llama? Y gestión de residuos. Contaminación ambiental, sí. ¿Cómo dice? ¿No? Gestión de residuos. Obviamente con esto se reducirían, ¿no? O sea, mejor ecoeficiencia y menores residuos. Eso sería residuos sólidos, ¿no? Algo así, por esa razón, ¿no? Dice también, Edgar, dice, el titular de la entidad podría estar interesado. A ver, buena idea, Edgar. ¿El titular de la entidad podría estar interesado también? Sí, ¿no? Pero ¿qué harías tú para interesar, para llamar la atención del titular de la entidad? Porque, a ver, normalmente, digamos, a veces las agendas están recargadas y tienes 50.000 cosas en la cabeza de que podría apoyarte, pero va a depender mucho cómo presentas tú el tema. Edgar. Claro, yo lo pondría por el lado de la eficiencia, ¿no? Si logramos digitalizar, vamos a lograr mayores niveles de eficiencia, los trámites administrativos
van a ser más rápidos, ¿no? Y de alguna manera vamos a poder atender las demandas de los usuarios externos e internos con mayor celeridad, eso por un lado. Por otro lado, también dependería el tema de los ahorros, ¿no? Los ahorros presupuestales. Porque en algún momento solamente con digitalizar, por ejemplo, las boletas de pago, ya nos ahorramos o podíamos destinar el tiempo de la persona que se dedicaba a imprimirlas, llevarlas a hacer firmar trabajador por trabajador a las firmas de las papeletas. Fácilmente te simplifica 2 puestos de trabajo ahí. Sí. ¿No? Pues si tú le vendes eso al titular, el titular se compromete y finalmente uno de mis mayores aliados termina siendo el titular que lo termina incorporando como parte de su gestión y termina siendo algo de la prioridad. Te comento, Edgar, que una oportunidad hicimos eso, pero lo presentamos como una propuesta que el próximo año nos iba a llevar en base a eso, postular a estos premios de buenas prácticas del CAT. Pero ¿cuál era el tema de fondo? Que lo que decíamos era que la institución necesitaba tener un reconocimiento, o sea, ganar uno de estos premios. Y ese fue el móvil un poco para desarrollar un proyecto semejante, digamos, ¿no? El ánimo de reconocimiento. Recuerden eso, ¿no? Todas las cosas que hemos estado conversando, una de las necesidades que tenemos todas las personas también es reconocimiento. Entonces, una cosa es la propuesta de 0 papeles, pero también en términos de personas, cómo esto se plasma en un reconocimiento, ¿no? Creo que funcionó, ¿no? Hay más que hay concursos que son, digamos, más accesibles. Dice también, a ver, Nancy dice, el presupuesto que se ahorraría, claro, Nancy, ese presupuesto que se ahorraría es para fundamentar la primera, la de crear el sentido de urgencia, ¿no? En cuanto a formar una coalición potente, que es el segundo punto, Kenta Takahashi dice, las direcciones de línea que podrían saber en qué oficina de apoyo está su requerimiento, por supuesto, ¿no? Ya tendríamos un sistema de trámite documentario digitalizado, ¿no? Sería excelente. Entonces ya no hay, ya podemos incluso monitorear y acelerar los trámites. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el punto, ¿no? De formar una coalición potente es buscar quiénes pueden compartir el interés que tenemos nosotros. O sea, obviamente, ¿quiénes van a tener el interés? Aquellos que de alguna forma se van a beneficiar con la propuesta o con las consecuencias de la propuesta, como en este caso siempre. Solamente una pequeña precisión. Recuerden, una alianza se construye sobre la base de intereses, e intereses que sean complementarios, básicamente. ¿Ya? Sigamos. Tercer punto, desarrollar una visión clara, ¿no? Desarrollar una visión clara. A ver, ¿cuál sería en este caso, Sergio, la visión de este proyecto de 0 papeles? ¿Hacia dónde vamos? O sea, 0 papeles es un medio, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo lo podrías expresar? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Bueno, desde una perspectiva de entidad pública, ¿no? De donde nace esta experiencia es, bueno, es el servicio, ¿no? El servicio al ciudadano. Entonces, este servicio al ciudadano evidentemente va a mejorar, ¿no? Porque al tener una mejor eficiencia en el proceso, en este caso de derecho pensionario, eso va a redundar en un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Desde la perspectiva de que los trámites se van a agilizar, que va a ser más segura la información que se procese, que la información de los mismos va a estar más respaldada. O sea, es multifactorial la visión, digamos, o el beneficio que se obtiene, ¿no? de este proyecto. ¿No? O sea, la visión quiere decir hacia dónde vamos con esta propuesta. El cero papeles, al final lo que nos va a ayudar es
uno, a mejorar el servicio a los ciudadanos. O sea, el cero papeles es el medio, pero la finalidad es el mejor servicio a los ciudadanos. Con ese cero papeles también se reducen los riesgos en torno a la documentación, a la conservación, mantenimiento de los documentos, ¿no? Exactamente. ¿Qué más podríamos decir? A ver, una tercera idea. A ver, ¿estamos bien? ¿Cuál sería otro elemento de esta visión? ¿Qué más va a generar, por ejemplo, esto de cero papeles? Transparencia. Transparencia, trazabilidad, ¿no? Y como tal, seguimiento, ¿no? Claro. Seguimiento, evaluación, ¿no? Todo eso se activa. Y obviamente esto lo que hace es, en cierto modo, facilitar, llamemos también la gestión, ¿no? Para también un mejor uso de los recursos públicos, ¿no? Así es, así es, así es. Digamos todo lo que, porque este es como todo proyecto requiere una inversión que va a tener un retorno en ahorros futuros de alquiler, justamente, como decían, como dije yo y algunos compañeros, de locales, de proveedores de tipo Iron Mountain, ¿no? Que digamos, conservan los documentos. Entonces esos presupuestos pueden ser destinados, digamos, a nivel sectorial a otro tipo de necesidades de mayor urgencia. Ok, perfecto. Ya tenemos varias ideas de cómo sería desarrollar esa visión clara. Desarrollar la visión clara, repito, es indicar hacia qué es lo que vamos a conseguir como consecuencia de la implementación de la propuesta de cambio. La propuesta de cambio es el medio. Es como decir el producto. Y la visión viene a ser como los resultados. ¿Ya? Ahora, ya tenemos la visión. Ahora lo siguiente decíamos que hay que comunicarla. ¿Comunicarla para qué? Para involucrar a la mayor cantidad de personas en torno a este proyecto. Entonces, en esa línea de involucrar, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ampliar esto? Ya tenemos la idea, a ver. ¿Qué podría hacer, Sergio? O sea, ¿qué forma de comunicarla? Yo Sí. creo que, en primer lugar, habría que sensibilizar a través de charlas de sensibilización, digamos, al personal y actores involucrados en el proceso de que este proyecto va a tener los beneficios que justamente estamos comentando acá, ¿no? Ya está. ¿No? Sensibilización al personal, porque puede ser que alguno lo pueda tomar a mal, ¿no? Recuerdan el tema de la percepción que decíamos. Entonces, para evitar, me adelanto y les explico. Les pongo los beneficios también, ¿no? De esta propuesta. Eso sería uno. ¿Qué más haríamos? ¿Qué forma también tendríamos de comunicar esto? ¿No? A través inclusive se hizo, me parece, una pequeña conferencia de prensa, digamos, para resaltar, pues, como entidad de que se está a la vanguardia en cuanto a tecnología para digamos, que eso redunde en beneficio al ciudadano, ¿no? Usuario del proceso. Ya, una difusión en medios de prensa. Periodística, claro. Pues hay una forma que le llaman comunicación de intriga, ¿no? Que es que van diciendo, no sé, pues algo del medio ambiente, sin decir qué cosa es, ¿no? Como que le van poniendo la idea a las personas sobre algo que se viene, ¿no? No sé, algo sobre el daño ambiental, la agilización del papel, o cosas como esas para finalmente decir que vamos a un proyecto de cero papel, ¿no? Creo que le llaman comunicación de intriga. Claro. Decía esa difusión en medio de prensa, ya sea como la comunicación intriga que mencionan, u otra, porque la idea es también comprometer. A ver, ¿a qué voy? Cuando, por ejemplo, una entidad comunica algo, ya está más involucrada que simplemente cuando te dice sigue adelante. Recuerdan, es como una especie de embudo. O sea, primero te dicen continúa. Ok.
Pero hasta que no lo anuncie, puede tranquilamente retrocederse, puede cambiarse la decisión. Cuando ya lo anuncian, ya hay un mayor compromiso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice el día tal se va a dar inicio a la aplicación de esto, hay aún mayor compromiso. Hay mayor compromiso en la medida que, uno, se repite la decisión más veces o se repite la decisión a una mayor cantidad de personas. Mayor cantidad de veces o a un mayor número de personas. Y eso es lo que buscamos en este punto. Por eso que me interesó este concepto de la difusión en medios de prensa, ¿no? Etcétera. ¿Qué más podríamos hacer? Comunicar la visión, sensibilizar al personal, difundir en medios de prensa. ¿Qué más se podría hacer? Yo creo que se podría hacer también como... Esto es un tema tecnológico. Yo creo que habría que llamar a los... O sea, los expertos en esta ciencia de la micrograbación o digitalización con valor legal muchas veces no están en la entidad, ¿no? Están afuera, o las empresas, las software factories, las empresas de transformación a través de avisos de expresiones de interés, ¿no? O sea, se tiene este proyecto, convocamos a las empresas especializadas para que, digamos, no, remitan sus expresiones de interés en llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Ahí está, que especialistas se pronuncien obviamente a favor, ¿no? Ya está, perfecto. Excelente. Y el paso siguiente es eliminar los obstáculos, que como le dije, lo trabajamos con ustedes también el día lunes pasado, cuando hablábamos de esas estrategias, ¿no? De, por ejemplo, cuando una fuerza está en contra, hacerlos cambiar de opinión, hacerlos que evalúen de otro punto de vista, ¿no? Etcétera. En este caso, mientras estabas exponiendo, Sergio, por ejemplo, María Rosa Luna, y antes, permítame, hicieron muy buenos comentarios. ¿Quién fue? Y Cecilia Oliden. Cecilia decía capacitar en el manejo de la tecnología. Ese podría ser una forma también de cómo enfrentar a aquellos que se oponen, ¿no? Decir, ok, todavía no lo implementamos, vamos a capacitar previamente. O sea, no va a comenzar esto hasta que el personal no esté capacitado. Un segundo punto, de repente hacemos un proyecto piloto y dice, María Rosa Luna dice, encuestas de satisfacción del servicio, del nuevo servicio, vamos a decir, ¿no? Nuevo servicio, para evidenciar que los usuarios respaldan el nuevo servicio más que la versión anterior, ¿no? La versión física, por decir. Y suma esto, importante, nos olvidamos, aquí también voy a agregar un punto porque es importantísimo. Dice, a ver, Sonia Apumaita decía, por ejemplo, el uso de las redes sociales, ¿no? Vital, ¿no? Mucho de la difusión se da en medios de redes sociales. Y ahí está. Entonces, seguimos. Redes sociales, capacitar en tecnología. A ver, ¿cómo eliminamos obstáculos? Decíamos uno, haciéndolos cambiar de opinión. ¿Cómo puede cambiar de opinión alguien que esté en contra? Bueno, que comience a practicar, ¿no? O sea, con la capacitación, va viendo que es posible. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo podemos hacer también? De repente, a ver, algún tipo se podría evaluar algún tipo de bonificación o recompensa o premiación a aquellos que sean los que ponen en práctica en primer lugar esto, ¿no? Por decir, vamos a ver, una competencia interna. La implementación del proyecto Cero Papeles, ¿no? A ver, estoy escribiendo Cero Papeles. Algo así, ¿no? Bien. Y luego entonces llegamos a la fase 6, que es asegurar esos triunfos a corto plazo, ¿no? Asegurar los triunfos a corto plazo. Recuerden, ¿qué es asegurar los triunfos a corto plazo?
significa que para seguir generando buenas expectativas, que la gente tenga confianza en que este proyecto puede ser exitoso, porque tengan en cuenta que definitivamente los detractores van a estar ahí socavando, ¿no? Entonces tenemos que demostrar que es exitoso. ¿Cuál sería una estrategia para demostrar que este proyecto sí camina, Sergio? ¿Qué podríamos sugerir? Disculpa que te esté haciendo trabajar hoy día, estás haciendo la clase, Sergio. Luego voy a tener que compartir parte de los emolumentos. Ya le voy a pasar mi cuenta. Asegurar triunfos a corto plazo. Bueno, eso se llaman los quick wins, ¿no? Las ganancias rápidas. Así es. Yo creo que como usted dice, de repente habría que empezar con un piloto, ¿no? Un piloto, pero Proyecto piloto. de inicio a fin, ¿no? O sea, que se vea el producto final, porque muchas veces cuando solamente ves las primeras fases no percibes pues el valor agregado que un proyecto de esta naturaleza puede otorgar a los usuarios, beneficiarios y participantes del proceso productivo, ¿no? No obstante, un proyecto o una simulación, de repente, de cómo va a ser una simulación de cómo se gobernaría todo este proceso, qué entra, cómo se transforma y qué sale, cuáles son los beneficios, yo creo que ayudaría a tangibilizar un poco más porque el proyecto cuando empieza tiene más como una idea, ¿no? En cambio, si uno hace una simulación sobre un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad, en términos de sistemas, digamos, podría hacer que se tangibilice un poco la visión justamente de todo este proyecto y de esa manera un poco ya se posiciona en la mente de los usuarios cómo es que finalmente este beneficio se va a alcanzar, ¿no? Yo le llamo una simulación, un piloto. Claro. Y ahí está el piloto. Percy Barrón dice reconocimiento del reconocimiento público de los stakeholders. Percy tiene más la vena política, que creo que es vital en esto, ¿no? Parece muy bien. Reconocimiento público, ¿no? Yo estoy escribiendo terrible. Claro. Ahora, incluso puedo agregar, ¿no? Poniéndole más condimento a lo que dice Percy. Este reconocimiento público, para que sea más pronto, de repente puede ser sobre un proyecto modular, ¿no? O sea, que vamos por partes, fase 1, fase 2, y viene un reconocimiento, porque como bien dice Sergio, lo ideal sería tener el paquete completo, pero a veces tener el paquete completo no es viable. Podríamos hacerlo de repente focalizado, como un proyecto piloto, podría caminar también, ¿no? Pero esto podría ser proyecto modular por partes, ¿no? O sea, por fases, en otras palabras, ¿no? Ahí está, ¿sí? Definitivamente esta fase es vital, ¿no? Porque si es que no se va percibiendo esos triunfos, al menos parciales, ¿no? El riesgo es de que el apoyo puede ir reduciéndose. Y generalmente estas cosas se dan como tendencia. Si comienza a reducirse uno, luego comienza el crecimiento como aritmético, geométrico y se intensifica peligrosamente, ¿no? Entonces, para evitar esto, hay que dar muestras, señales. Esto decíamos, son gestos, son señales, ¿no? De que las cosas van caminando. Ahora, un pequeño comentario acá. A ver, esto no es necesariamente una sugerencia, pero creo que Percy me ha hecho recordar que esto es también manejo político. Entonces, veamos, estos triunfos a corto plazo no significan que necesariamente toda la propuesta está caminando. Hay que digamos, colocarse metas también que sean alcanzables, no hacer un plan que sea demasiado exigente
con un alto riesgo de incumplirlo, ¿no? Entonces, hay que hacer un plan en el cual, en el corto plazo, existan metas que tengan una alta probabilidad de logro, de éxito, ¿no? Por ahí hay que manejarlo. Bien, en séptimo lugar, construir sobre el mismo camino, lo que hace un momento uno de sus compañeros hablaba sobre este tema de la adaptabilidad del plan, ¿no? En el camino puede suceder que las fuerzas que están a favor de repente ya no lo van a estar, de repente aparecen efectos no deseados, externalidades, aparecen otro tipo de condiciones. Entonces tenemos que ir adaptándonos. Por ejemplo, dentro de esas cosas que pueden ir cambiando, ¿qué contingencia crees que podríamos ir preparando, Sergio? O sea, ¿por dónde podría ir cambiando y ir vislumbrando una contingencia? Acá aparecen las contingencias. ¿Qué contingencia puede aparecer en el desarrollo de este proyecto? Contingencia en el sentido de una amenaza. Una amenaza o de repente una oportunidad también. ¿Qué cosa nueva puede estar apareciendo más adelante en el proceso? Por ejemplo, este cero papeles se puede vincular a otro proyecto de mayor envergadura, a otra cosa, a otro objetivo. Evidentemente que sí, ¿no? O sea, podría inclusive, por ejemplo, traer una interfaz, digamos, en términos de sistemas. O sea, al ya sistematizar todo este workflow del proceso pensionario, digamos, donde nació mi ejemplo, ¿no? Podría vincularse inclusive a vía interoperabilidad a otras entidades, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la ASB, entidades reguladoras tipo supervisoras tipo la SBS y las AFP, ¿no? Porque entre la ONP y las AFP, sistema privado y sistema público, había un producto que se llamaba, no sé si de repente usted es beneficiario del bono de reconocimiento, ¿no? Ya. Unos bonos de reconocimiento de personas que, habiendo aportado al Sistema Nacional de Pensiones, se trasladaron a la AFP. AFP. Y ese saldo que dejaron en la ONP se tenía que redimir, o sea, calcular en un bono y luego pasarse a la cuenta de la AFP una vez que la persona alcanzaba la edad de jubilación. Entonces, un poco en la interoperabilidad entre actores de los sistemas pensionarios, ¿no? Privado, público, y también con el salud de repente, porque antiguamente pues el IPS y antes la Seguridad Social manejaban en una sola entidad, manejaban tanto la salud con las pensiones, ¿no? Y en los 90 ya se partió, no. En la parte de salud lo ve ¿no? el sector salud, y la parte de pensiones lo ve otra entidad. Entonces, porque antes era todo junto, pero siempre ha quedado sin, ¿no? Procesos que todavía están vinculados en alguna documentación. Entonces, a través de esta tecnología se podía luego tratar de canalizar cierta información a entidades que todavía llegaban o necesitaban información de esa época vía interoperabilidad, ¿no? Entonces, hablo de salud, AFPs y otras entidades conexas. A ver, de repente estoy diciendo, a ver, la interoperabilidad entre entidades públicas. Sí, sí, claro. Eso surgiría como una oportunidad. Así es. Porque al tenerlo ya digital ayudaría, contribuiría a este objetivo. Pero no solamente eso, sino también podría ser la posibilidad de integrar distintos sistemas informáticos, administrativos, funcionales que pueda tener dentro de la misma unidad, en la intranet, ¿no? Claro, o sea, porque este servicio, como es web, puedes desarrollar web services, servicios web que los puedes poner en un catálogo en el PIDE, en la plataforma de interoperabilidad del Estado, para que otra entidad
de esa plataforma pueda recoger esos servicios de información y este tipo de interfaz llevarlo a sus propios sistemas, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, me estoy imaginando ahora proyectado en la institución donde yo estoy, es desconcentrada. Y la arquitectura también, la arquitectura de sistemas también es desconcentrada, pero teniendo esto, cambiaría a una estructura centralizada, me imagino. Entonces, esos son algunos de los cambios que se pueden ir dando en el tiempo. Y frente a esos cambios, tenemos que en su momento evaluarlos para poder darle esa adaptación, esa mejora, ese complemento al plan inicial. Recuerda, el plan inicial era cero papeles, pero cuando ya llega a este punto, estamos hablando de cómo integrar el cero papeles a la interoperabilidad de las entidades públicas, integrarlo al SIGA, al CIAF, no sé, etcétera, o al sistema de gestión de trámite documentario, de gestión documentaria, etcétera, ¿no? Y finalmente, la última, ya para concluir esta parte. ¿Y cómo, dice Percy Barrón, también dice, asegurar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de información integrando otros procesos? Exactamente, Percy, esa es la idea. O sea, que una de las contingencias, una de las cosas que podría cambiar si este proyecto comienza a caminar, es la necesidad de integrar este proyectito de cero papeles con otros, como una especie de componente de otros sistemas informáticos, administrativos, ¿no? Incorporarlo en otros procesos, cambiaría, ¿no? Efectivamente. Y eso es una especie de contingencia que tenemos que tener en cuenta en esta etapa 7, que dice construir sobre el mismo camino, quiere decir estar atento a esos cambios en las condiciones, esas nuevas oportunidades que pueden aparecer más adelante durante el desarrollo de ese proceso de cambio. Y finalmente, el anclar este proceso. A ver, anclar quiere decir, como mencionaba al inicio, hacer que sea sostenible, se mantenga en el tiempo. A ver, ¿qué podríamos sugerir para que esto se mantenga firme? ¿Cuándo se haría esto permanente? A ver. Sergio, seguimos contigo. Ya no te soltamos de esta, ¿no? Ya está ahí, ya no te molestamos. No hay problema, profesor. Bueno, yo creo que no todo, o sea, este proceso del cero papel, como le dije, el proyecto cero papel está enfocado a un proceso de la entidad, ¿no? Al proceso de pensionamiento. No obstante, esto puede servir como un pequeño bichito para que otras áreas, otros procesos de la misma entidad también acojan esta iniciativa, ¿no? La parte administrativa, la parte tesorería, la parte logística, la parte del mismo sistema, ¿no? Entonces, podría esto hacer que toda la entidad sea cero papeles, no solamente un solo proceso. Ya. Ahí estoy tomando algunas ideas que están colocando en el chat. Ha escrito David Lescano, Johanna Aray, Héctor Delgado. O sea, aprobar directivas y hacerlo obligatorio. O sea, institucionalizar, ¿no? Dar las formas de hacerlo sostenible es institucionalizarle, darle un cuerpo, darle un marco legal. Acá también a veces funciona, recuerden, darle una organización, por ejemplo, crear un comité de seguimiento o de evaluación, ¿no? Incluso, imagínense ustedes si ese comité de seguimiento, digamos, con participación de alguna forma de los involucrados, ¿no? Sería como crear una especie de correlación de fuerzas que haga que siempre van a estar atentos para que esto no revierta, ¿no? Elaborar herramientas de gestión, dice Carlos, perfecto. Integrar el PI, exacto, decíamos, incluirlo como un indicador dentro del POI, ¿no? Un objetivo, una meta dentro del PI, correcto. Y conformar el Comité de Gobierno Digital, incluirlo dentro de los planes del Comité de Gobierno Digital, correcto. Perfecto, ¿eh? Ya está.
Bien, excelente. Bien, yo creo que deberíamos liberarlo ya, Sergio, que haga esta tarea ya, porque ya lo hizo ya. Gracias, Sergio, te pasaste. Disculpa, hoy día te he hecho trabajar más de la cuenta. Ok, ahí tienen un ejemplo. Como verán, no es nada complicado y es lo que le vamos a pedir que lo hagan, ¿no? Solamente para terminar esta parte, a ver, voy a salir de acá, un segundo, solamente para terminar esto. A ver. Entonces, un breve comentario que el mismo señor Kotter escribió sobre los errores más comunes en esa gestión del cambio, indicando, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Uno, un exceso de complacencia. ¿A qué se refiere? Que como muchas cosas, yo diría que el proceso de cambio es como el ciclo de vida, como una curva normal, ¿no? Si este es la variable tiempo y este, digamos, el nivel avance en la ejecución, la curva pues va a tener medio plana y luego un crecimiento, lo típico, ¿no? Lo que es, digamos, una curva normal casi, o sea, un lento inicio. Y en este lento inicio, como muchas cosas, la perseverancia creo que es vital, ¿no? Porque es fácil, como no avanza mucho, desistir de la propuesta, ¿no? No crear esa coalición, esa alianza es básico, como dije, o sea, si es que no es un grupo, es la propuesta en este caso sería la propuesta de Sergio, no es la propuesta de una entidad, de un área, nada, ¿no? La visión es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una cosa es ver como 0 papeles y otra cosa es ver una entidad moderna. Y uno puede decir, no, yo no estoy, yo quiero mis papeles, pero creo que nadie puede estar en contra de modernizar su entidad. Esa es la diferencia cuando uno trabaja en función de resultados. Es más difícil oponerse a una finalidad que generalmente es con la que debemos coincidir todos. La falta de comunicación, el descuidarse de las fuerzas que van en contra, el no tener triunfos, no generar esa confianza, o sea, en otras palabras, descuidar el cumplimiento de esos 8 pasos generalmente se convierte en errores y errores garrafales, ¿no? O sea, recuerden ustedes que el cambio hasta que no se logre anclar, cualquier cosa de ello puede llevar a su reversión. Y listo. El objetivo de esta sesión es comenzar a aplicar los distintos conceptos que vieron el día lunes y miércoles y lo tienen que hacer en esa hoja de trabajo que es la que hemos utilizado para recibir los aportes que nos dio Sergio y de ustedes y construir. Lo que le pedimos es, Shirley, si me ayudas a presentar la hoja de trabajo, por favor. Shirley, ¿sí? Ok. Ahí está. Bien. Es sencillo, ¿no? Es lo mismo que... Entonces, en primer lugar, no, ya está, se copia automáticamente. Ustedes han definido una propuesta de cambio que están trabajando con esa desde el día lunes pasado, ¿no? Es la misma. Y para esa propuesta de cambio, le pedimos que apliquen o nos den, por lo menos, 3 acciones de cómo implementar cada uno de esos 8 pasos que hemos mencionado. O sea, 3 acciones de cómo crear, cómo demostrar, cómo evidenciar la urgencia de ese cambio. 1. 3 ideas de cómo formar, en base a qué formar esa coalición, esa alianza. Ideas sobre lo que debería decir esa visión, qué debería expresar esa visión, cómo comunicar esa visión
cómo enfrentarse a las fuerzas en contra, qué triunfos en el corto plazo se podrían ir preveyendo, qué contingencias, qué cambios que podrían aparecer más adelante podríamos aprovechar o amenazas que podríamos bloquear más adelante. Y finalmente, ¿cuáles serían los elementos para hacer que esta propuesta sea sostenible en el tiempo? Por cada uno de ellos le estamos pidiendo tres ideas, 3 acciones. Igualmente seguimos con el trabajo grupal que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Y igual, cualquier consulta estoy atento para apoyarlos. Sí, lo dejo para que organices esta parte. Sí, voy a enviarlos a los grupos. Vamos a avanzar en un corto tiempo porque estamos un poquito fuera de plazo, así que la idea es que ingresen, puedan avanzar, si surgen dudas, para que el docente pueda darse el soporte necesario. Igual el plazo para que lo puedan presentar y subirlo al aula virtual todavía vence el día de mañana a las 11:55 de la noche. ¿Ya? Entonces los enviamos a grupos ahorita para que puedan avanzar.